Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Citlali López López. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Química en el área farmacéutica. Y pues actualmente me encuentro cursando el grado de octavo. En este momento estamos realizando una serie de reflexiones acerca de los exámenes uno, 2, 3 y 4 de la unidad número 3 en la materia de procesos farmacéuticos uno, impartida por el maestro Francisco Girón Hernández. A continuación les presento la reflexión del examen número 3 y 4, en la que pues tuvimos una baja calificación por algunas preguntas, pero pues ya en el documento logramos encontrar las respuestas. Y empezamos por el examen del número 3, que nos dice, diga y explique los mecanismos de granulación y pues pone las figuras acerca del proceso. El primer mecanismo de granulación es la coalescencia. Esto quiere decir que dos o más gránulos se unen para formar un gránulo mayor. Tenemos que está el excipiente y el principio activo, después tienen contacto y al final forman un contorno más grueso cuando se une, forma un gránulo mayor y tiene como un contorno de este lado que sobresale sobre el gránulo más grande. El segundo mecanismo es la rotura. Los gránulos se rompen en fragmentos que se adhieren a los demás gránulos formando una capa de materia sobre el gránulo superviviente. Esto quiere decir que tenemos nuestro principio activo, nuestro excipiente. Tenemos aquí el principio activo, se rompe, perdón, el excipiente, se rompe el principio activo y al final queda haciendo un contorno dentro del principio activo, formando el gránulo mayor. Después tenemos la transferencia por abrasión. Esto quiere decir que la agitación del lecho de gránulos provoca el desgaste de los materiales de gránulos y en este material erosionado se adhieren los demás gránulos aumentando su tamaño. Para este tenemos una transferencia por abrasión donde tenemos el excipiente, el principio activo mantiene en contacto y al final se rompe quedando con una parte del gránulo más pequeño en el gránulo mayor. Esto se rompe por la transferencia de abrasión y pues tiene que ver con el calor. Al final tenemos la laminación. Cuando se añade un segundo lote de mezcla de polvo al lecho de gránulos, el polvo se adherirá a los gránulos formando una capa sobre superficie y aumentando su tamaño en los mecanismos. Es un segundo proceso con la parte número 2, el mecanismo número 2. Igual tenemos nuestro principio activo, nuestro excipiente, pero ya en pequeñas partículas, y al final se adhiere dando contorno mayor al gránulo más grande. Después nos pide mencionar las propiedades físico-químicas de los granulados. Tenemos el estado pendular. Este estado ocurre con niveles de humedad bajos. En este punto las partículas se mantienen unidas con anillos de líquido que tienen forma de lente provocando la adhesión. Después tenemos el estado capilar que se alcanza cuando se ha desplazado todo el aire que había entre las partículas. Estas se mantienen unidas por aspiración capilar en la superficie de contacto líquido y aire. Después el estado funicular, que es un estado intermedio entre los estados capilar y pendular, aumentando la fuerza de tensión con respecto a la humedad de los gránulos de forma pendular. Después tenemos este es el estado funicular. Después tenemos el estado gota, ya que este es importante en el proceso de la granulación. Cuando se seca una suspensión por pulverización, en este estado, la fuerza de la gota dependerá de la tensión superficial del líquido utilizado. Y pues bueno, del examen número 3 nada más hablamos acerca de los mecanismos y los estados físico-químicos. En el examen número 4 ya nos piden estructuras exactas de medicamentos en las que podemos mostrar la estructura, los excipientes utilizados y la vía en la que se forma.
En el examen número 4 tenemos el losartán con su estructura química de este lado. Aquí podemos apreciar el OH que tiene y pues ahí ya nos vamos a ir dando una idea. Como excipientes tenemos el núcleo del comprimido, la lactosa monohidrato, perdón, ando un poquito engripada. Después la celulosa microcristalina, el almidón de maíz pregelatinizado, el dióxido de silicio coloidal y el esterato de magnesio. La operación unitaria es el proceso de vía húmeda. El mezclado inicial de los polvos es forzado en los moldes de una prensa de tableta de gran capacidad y es compactada. Las masas compactadas resultantes son llamadas lingotes y pues entran en el proceso referido como slogging. Los equipos son el mezclado, se puede tamizar en un sedazo mediante un sedazo de la medida apropiada como para eliminar o romper los grumos. Este tamizado también ofrece un mezclado adicional. El tamiz siempre debe ser de un tipo de alambre o tela que no afecte la potencia de los componentes por interacción. Para grandes cantidades de polvo, los mezcladores de recipientes gemelos de los Peterson Kelley y los de doble cono ofrecen una manera de mezclado y precisión en periodos cortos. Después tenemos alodipino, donde también podemos presenciar pues aquí la estructura que vamos a tomar, que pues su estructura nos da como base que los excipientes deben de ser los siguientes: la celulosa microcristalina, la lactosa monohidrato, el glicolato sódico de almidón de patata y el estearato de magnético. Su operación unitaria, como vemos, esta no tiene presencia de OH, por lo que se trabaja por vía seca. El mezclado inicial de los polvos es forzado en los moldes de una empresa de tabletas de gran capacidad y es compactada las masas. Como resultado, pues aparecen los lingotes iguales o el slugging. Los equipos que se utilizan son slogging. Esta técnica se comprime en el material de una tableta grande. Posteriormente se descompone la tableta a través de un proceso de molduración para conseguir el tamaño del gránulo deseado. Después tenemos el captopril, así que como podemos observar en su estructura de este lado con la presencia del OH, nos vamos a ir dando una idea en el que esta estructura va a trabajarse por vía húmeda. Los excipientes son la lactosa monohidrato, la celulosa microcristalina, el almidón de maíz, el aceite de ricino hidrogenado, sílice coloidal y estearato de magnesio. Su operación unitaria, perdón, es vía seca. El mezclado inicial del polvo es forzado en los moldes de una prensa de tabletas de gran capacidad y pues igual se trabaja por el login. Es lo mismo, el equipo del login está dentro de una tableta grande, después se descompone la tableta a través de la monturación para conseguir el tamaño del gránulo deseado. Después tenemos el propanol. Sus excipientes son el carboximetilcelulosa cálcica, la gelatina, la lactosa monohidrato y el esterato de magnesio. Su operación unitaria es vía húmeda, se basa en la adición de un aglutinante disperso en un líquido para formar una disolución o una suspensión. Casi siempre se emplea agua, a veces alcohol e isopropanol, entre otros disolventes orgánicos, solo su combinación. Los equipos son la mezcladora, atomizador, malla de acero, estufa secadora y tableteadora. La segunda pregunta nos dice que hablemos del proceso de crecimiento de partículas. Aquí tenemos imagen acerca del proceso donde tenemos pequeñas partículas. Después le vamos a aplicar humedad. Esta hace que se una. Después el gránulo se va haciendo un poco más grande, se va uniendo más hasta formar la masa de gránulo de este tamaño. La granulación es un proceso de ampliación de tamaño de partículas. Y
donde estos se reúnen en grandes y permanentes partículas, en el cual los agregados de las partículas originales todavía se pueden identificar como crecimiento de partícula por medio de aglomeración. En la mayoría de los casos, este proceso es usado en la producción de tabletas o cápsulas, donde los gránulos son intermedios. Después tenemos la fusión parcial por granulación seca. El método de fusión parcial por granulación seca es posible que las presiones usadas en el método de esta granulación puedan provocar fusión de los materiales que tengan un punto de fusión bajo en el que se desarrolla el contacto entre partículas y altas presiones. Cuando se disminuye la presión, se conduce la cristalización y la unión de partículas. El método de endurecimiento de los aglutinantes por vía húmeda es el mecanismo más frecuente de granulación farmacéutica cuando se incluye un aglutinante en el disolvente de granulación. El líquido forma puentes líquidos y el aglutinante se endurecerá o cristalizará cuando se seque para formar puentes sólidos que unirán las partículas. Los aglutinantes como polvinipirrolidina y los derivados de la losa como carboximetilcelulosa y el almidón pregelatinizado actuando de este modo. En el examen número 4 también nos vuelve a regresar para hablar acerca de los mecanismos de acción en la granulación y pues ya hablamos de lo que tiene que ver la coalescencia, la ruptura, la transferencia de erosión y el laminado. Así que hoy por mi parte sería todo acerca de la de examen de unidad 3 y 4. Espero pues esta información les sirva de algo y que ya tenga las respuestas que son requeridas. Por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.